Muy buenas noches, de nuevo bienvenidos al programa de fortalecimiento de líderes juveniles para la reconstrucción democrática de Venezuela. Hoy tenemos en la segunda sesión de la etapa de seguimiento y conformación de redes el cineforo de la película El pueblo soy yo. Esperamos que todos hayan podido ver la película para participar activamente en este espacio. Le damos un saludo muy especial a nuestros invitados de hoy, al director Carlos Oteiza, director de la película, también la productora de la película Lorena González y por supuesto a Alfonso Molina, moderador de ese cineforo. Iniciamos dándole la palabra a Daniela, pues quien dará como siempre las recomendaciones técnicas y coordinará la participación. Daniela, adelante. Buenas tardes a todos y a todas, les damos la bienvenida a la sesión de hoy. Como siempre les pedimos identificarse con su nombre y apellido en la etiqueta con el objetivo de facilitar este espacio académico
Les recomendamos a todos mantener abierto el video para poder reconocernos entre todos. En caso de que tengan problemas de conexión, les recomendamos cerrarlo. En esta sesión tendremos el cineforo de la película El pueblo soy yo, con un diálogo entre el director Carlos Oteiza, Tulio Hernández y Alfonso Molina. Y al finalizar tendremos un espacio de diálogo con las preguntas. Estas preguntas las podrán hacer levantando la mano, dando clic al botón de participantes. Recuerden que sus intervenciones deben ser cortas y que deben hacer solamente una pregunta por turno. Es fundamental que recuerden que nos orientamos por las reglas de Chatham House, según las cuales los participantes podrán invocar los principios de reserva, no identificación y no atribución, y que el material grabado solo será utilizado para fines académicos. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Ahora le damos la palabra a Alfonso Molina, quien hará una breve presentación de la película. Adelante, Alfonso. Ok, ahora sí. Gracias, María Clara. Gracias, Daniela. Y gracias, Carlos. Les damos la bienvenida a este cineforo para conversar sobre una película que tiene muchas virtudes. Pero antes que hablar de la película, me gustaría presentar a Carlos Oteiza. Carlos es uno de los cineastas más importantes de Venezuela, con una extensa labor como documentalista. De hecho, yo le conozco solo 4 trabajos de ficción, 3 largometrajes y un viejo cortometraje que aún recuerdo del año 71 que se llamó Siete Notas. Pero digamos que Carlos ha desarrollado su carrera básicamente como documentalista desde muchos puntos de vista, muchas perspectivas, lo cual habla de su condición de historiador. De hecho, la profesión inicial de Carlos fue el historiador, pero digamos que su pasión por el cine lo llevó a hacer un conjunto de trabajos de corto y largometraje que constituye una suerte de memoria de la Venezuela de hoy y la Venezuela del siglo pasado. Yo destaco mucho sus trabajos sobre el petróleo. Tiene una serie de documentales de largometraje sobre el petróleo que ilustran muy bien lo que ha significado los hidrocarburos en la vida política y social de Venezuela, así como otros trabajos que han recogido las figuras históricas, como el presidente López Contreras, eh, los 2 momentos importantes en la vida política de Carlos Andrés Pérez, un documental que tuvo mucho éxito. Ustedes saben que los documentales no tienen mucho éxito en la sala, pero este sí lo tuvo, que se llamó Tiempos de Dictadura, el, referido a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Y quiero hacer una síntesis para explicarles que hay un trabajo muy extenso, son como 20 películas de documentales, si no le he contado mal, sobre la historia en Venezuela. Y, y la película que vamos a ver hoy, esta noche, pues vamos a comentar, pues ya la hemos visto, se llama El pueblo soy yo, populismo en Venezuela, que es una película del año 2018, un documental elaborado a partir del libro de Enrique Krause, El pueblo soy yo. Ambos, bueno, Enrique Krause es historiador, Carlos Oteiza es historiador, digamos que se pusieron de acuerdo para hacer una interpretación del libro original de Krause referido a la realidad venezolana. Yo cuando vi ese documental me di cuenta de que había un esfuerzo muy grande por hacer una síntesis explosiva de lo que ha sido estas 2 décadas de chavismo en Venezuela. Claro, él va un poco más allá, se remonta a los orígenes, es decir, a la última década del siglo pasado, y después se refiere ya, digamos, digo a la última década del siglo pasado porque es cuando aparece la figura de Hugo Chávez, en medio de un golpe de Estado, en medio de una polémica, etcétera. Pero es ya a partir de este siglo cuando se ejerce el poder
y vas marcando una ruta muy particular para la vida política e histórica de Venezuela. Eh, es una película estructurada de una manera muy precisa, con varios capítulos que son muy eh, que atacan temas muy particulares de este proceso de 20 años, de 2 décadas, y que logra, repito, logra hacer esa síntesis de qué fue lo que ha pasado, qué es lo que ha pasado en Venezuela en estas 2 décadas, en este siglo XXI que estamos viviendo. Eh, yo quería presentárselos y también mucha gente me ha dicho, bueno, ¿quiénes son esos personajes que aparecen allí en la película? Ahí aparecen no sé, personajes importantes como el escritor Alberto Barrera Tisca, que es uno de los biógrafos de, de, de Chávez. Está Inés Quintero, que es una historiadora muy importante en Venezuela, que viene a menudo aquí a Colombia. Bueno, hay Carlos Raúl Hernández, que es un politólogo. Está Fernando Mírez, que es un politólogo chileno que vive en Alemania. Hay un conjunto de personajes que ustedes han visto allí. No me voy a detener mucho en hablar de ellos, sino más bien quisiera que habláramos con Carlos sobre su película. Y yo presento las excusas de Tulio Hernández, pero tiene un problema médico importante. Y me acaba de escribir y decirme que no está en capacidad de hablar, no puede hablar. Entonces le da mucha vergüenza y yo le dije, no te preocupes, tranquilo, vamos a seguir adelante con la actividad. Este, y, y bueno, si puedes opinar a través del chat, estupendo. Y ok, si quieres pasamos entonces ya al diálogo con Carlos. Carlos, yo estaba preguntándome, por qué fue ese, mejor dicho, cómo se estructuró ese enfoque? Pues yo entiendo lo del libro de Krause, que es un libro de mucho más amplio, pero tú lograste establecer una significación específica con respecto a Venezuela, cosa que me pareció muy interesante porque se han hecho muchos intentos de explicar qué fue lo que pasó con el chavismo en Venezuela. Y encuentro como que tú tienes una visión como muy bien estructurada sobre qué fue lo que pasó, los pasos que se siguieron para organizar esta hegemonía en el poder, que bueno, que ahora después que murió Chávez todavía la seguimos padeciendo a través de la dictadura de Maduro. Eh, no sé que si pudieras explicar un poco cuál fue tu visión. Tienes que activar tu micrófono. Carlos, activa tu micrófono. Ajá, ok. Ajá, ahora sí, ¿no? Sí, No, perfecto. que decía que te quería agradecer a ti, Alfonso, a Tulio, a María Clara, a Daniel y a la universidad, a todos, digamos, los organizadores, la fundación, por invitarme a conversar. Los muchachos y chicas que están oyéndonos, ¿son venezolanos o pueden ser de cualquier país? No sé, para saber No, un son poco. básicamente Son venezolanos y muchos venezolanos. colombo-venezolanos. Son colombo, ok. No, porque algunas veces si ya saben, si conocen bien al país, la historia, o hay que hablarles, pues, en función de, hay que saber a qué público estás hablando para poder dirigirme mejor. Claro, eso es lógico. Es lógico. No, No, pero bueno, son muchachos venezolanos con experiencia política en Venezuela. con O experiencia sea, no son política. ajenos a este tema. A este Tienen tema. mucho interés en este tema. Ok, buenísimo. Alfonso, voy a Ajá. hacer una anécdota Es un programa de formación, ¿viste? Es un programa de fortalecimiento de de, fortalecimiento. de los jóvenes Están líderes para la reconstrucción democrática de Venezuela. ok, están Es decir, hay un formados y están trabajo de vocación allí. de vocación. Es decir, los que están aquí están oyendo porque están esperando, digamos, participar en los cambios que esperemos que se puedan dar en el país en el futuro. Eso es Bueno, correcto. yo, por supuesto, para mí es una estupenda ocasión de poder hablar con ellos y oír sus preguntas. Siempre voy a contestar tu pregunta para que todo el mundo esté claro y luego no me voy a alargar mucho y después podemos hablar de lo que ustedes quieran, pero voy a hacer la primera pregunta que tú me haces. Mira, yo estaba justamente en la zona de
del Zulia, presentando uno de los documentales del Reventón. El Reventón son la historia del petróleo desde los inicios hasta que llegó Chávez en el 99. Son 3 documentales. Yo estaba presentando uno de ellos cuando recibo una llamada de un venezolano que dice, mira, que Enrique Krause está buscando que quiera hacer una película sobre el populismo, y entonces yo le di tu nombre, ¿y qué te parece? Bueno, entonces yo por supuesto había leído el libro de Enrique Krause que escribió sobre el poder y el delirio. El primer libro de él sobre Chávez. En el 2009 sobre Chávez. Creo que fue uno de los primeros libros internacionales que se hizo sobre Chávez, sino uno de los primeros, un análisis crítico periodístico y digamos, de verdad, también él vino y se entrevistó con mucha gente en Venezuela para poder hacer ese libro. Entonces, él estaba pendiente, él quería hacer algo sobre el populismo en general, y este amigo venezolano le dio mi nombre y le dice, mira, Carlos te dice hacer documental, a lo mejor te interesa conocerlo. Total que llegamos y tuve la ocasión de ir para México, donde tengo, así como están muchos de los muchachos están en Colombia, yo tengo mis hijos en México. Entonces me fui para México y aproveché que estaban mis hijos allí y también fui a hablar con él, a conocerle, le mandé mis películas y bueno, empezamos a hablar sobre el tema de qué quería él hacer. Y en principio él quería hacer algo del populismo, y que empezamos a pensar desde Grecia hasta el día de hoy cómo había sido la historia del populismo en el mundo. Entonces, evidentemente nos dimos cuenta que era imposible para mí en un solo hacer una película de eso. ¿Qué tal si lo resumimos al caso de Venezuela? Y para eso, Alfonso, nos basamos en un decálogo muy sencillo que él había hecho, como 10 líneas de lo que es el populismo. Que tú tienes que tener un líder carismático, el populista hace, digamos, confronta, ataca las instituciones, en fin, un listado de las 10. De esas 10, nosotros terminamos resumiendo en nuestra película 6 o 7 y colocamos una nueva que no estaba allí, que era el militarismo y la influencia de Cuba, porque el populismo no tiene que tener influencia de Cuba, pero en el caso de Venezuela estaba muy marcada la influencia de Cuba y el militarismo. Y en otros países no tiene que haber militarismo, digamos. Podríamos decir que si a ustedes les provoca decir que Trump, o podríamos decir que Trump es un populista, pues no es militarista en ese sentido. Pero en Venezuela, él había hecho, como te digo, esta serie de elementos, y la única que era particular de Venezuela era la influencia cubana del militarismo. Las otras están en su decálogo. Entonces, trabajé con Enrique y con Oscar Lucien, un amigo sociólogo que trabaja, que es buen amigo, cineasta, y durante 6 meses nos dedicamos a preparar lo que sería la parte teórica del documental. Por eso, al final el documental es una visión bastante, digamos, didáctica sobre el caso de Venezuela, porque trabajamos desde la teoría y no, quizás tú dijiste, es un buen resumen. Claro, nosotros no quisimos hacer un resumen cronológico, sino un resumen temático. Los elementos que nosotros considerábamos que definían al populismo, siempre sabiendo lo difícil que es definir el populismo. Porque eso es algo que está, digamos, hace unos años se hablaba menos, hoy se habla mucho, y en aquel momento, pues para mí fue muy interesante abordar eso porque no manejaba la importancia de lo que eran los populismos y que se han venido dando en Europa, y bueno, y todavía no estaba comenzando Trump, por decir un caso, y bueno, la película se definió no sobre hacer el populismo histórico desde Grecia, sino el ejemplo venezolano. Entonces, vuelvo a repetir, no es una película que hace una cronología, sino que mira al proceso que habíamos vivido con Chávez hasta el 2018 y Chávez y Maduro desde la perspectiva teórica de lo que debe ser el populismo según un cronograma que tenía, un decálogo que tenía Enrique Krause. Sí, un decálogo. Entonces, pues ahí trabajamos, por cierto, hoy está con nosotros, también oyéndonos y viéndonos, Lorena González, que también es la asistente
de producción y de dirección, es la productora, quien trabajó conmigo esos 3 años, porque la película duró 3 años. Y como dices tú, Alfonso, bueno, sí fue difícil porque la cantidad de, digamos, de discursos que tiene que Chávez durante sus 12 años de presidencia nos obligó a nosotros a ver mucho material, pero también lo vimos en función de lo que estábamos buscando. Es decir, no es que pusimos a buscar, a ver material para que tuviéramos idea, no. Partimos de 6 meses de un trabajo teórico y después fuimos buscando discursos que se acoplaran a lo que nosotros estábamos buscando. Eso simplifica un poco también el trabajo, pero evidentemente son horas y horas. Pero en todo caso, el documentalista no puede estar quejándose de eso. El documentalista o cualquier escritor que va a hacer un trabajo de investigación sabe que esa es su labor y sabe que tiene que trabajar muchas horas para resumir. Luego, en el caso del escritor, es un libro en 200 páginas. En el caso del cineasta, hora y media de película. Y es lo lógico que el resultado siempre sea menor, más pequeño, más ingrato de lo que uno hubiera querido hacer, pero era necesario resumir en hora y media. Es decir, te podría decir que hay secuencias completas que sacamos al final. Y ahorita, digamos, tuvimos que sacar. Entonces, esta es la anécdota. Ahora, con eso ustedes pueden entender que es una idea que Krause tenía en la cabeza, conocía Venezuela, le interesa el tema del populismo, él maneja su revista Letras Libres, es un teórico y un historiador en México de primera línea y pues me invitó y tuve la oportunidad pues de poder hacer esta película en conjunto con él y el equipo venezolano, porque todos los demás equipos, Lorena, Oscar, Alberto Barrera, de quienes estuvieron ayudándome, son todos venezolanos. Hay una cosa interesante, Carlos, que es que el tema del populismo, pero sobre todo el específico del chavismo, ha sido abordado desde la perspectiva textual. ¿Ok? Hay muchos libros que, bueno, no sé si muchos libros, pero hay varios libros importantes que han abordado la figura de Chávez y su desarrollo como fenómeno político, como líder carismático. En cambio, el cine ha sido más bien como muy tímido, ¿no? Yo recuerdo otras películas que se han hecho sobre el proceso político del chavismo, eh, pero siempre están como muy cargadas de ideología, ¿no? En cambio, la tuya es una película que está más bien sustentada en los conceptos, Sí. no en panfletos. ¿Okay? Sí, Yo sí, recuerdo otra película que a mí me llamó la atención, la de Michele Calabresi, el cineasta italiano, buena, que se sí. llamó El ocaso del socialismo mágico, que fue el primer intento que yo vi que hubiese alguien que quiera expresar en cine lo que fue o lo que ha sido el chavismo. Sobre todo porque Michele tiene el ojo del italiano, del extranjero, el ojo foráneo, que puede a un momento dado apreciar lo que está pasando en determinado país. Ahora, yo creo que en el caso del Polo Soy Yo es la primera vez que hay un intento sistemático, conceptual, de expresar ese proceso, eh, especificando las razones del populismo, dándole características particulares, como tú acabas de decir, porque es verdad, el militarismo no es un signo característico de todos los populismos, y mucho menos la relación con Cuba y la vinculación ideológica con Cuba, que en este caso sí es importante que la gente logre, el espectador logre identificar este tipo de caracterización para comprender lo que pasaba. Si muchas veces nosotros decimos que los venezolanos no entendemos qué fue lo que pasó, bueno, de todo alguien que le esté en Venezuela. Sin embargo, esto es un proceso de conocimiento, de reflexión, que me parece muy interesante que pueda ser llevado adelante. Por cierto, hay una entrevista que te hizo Violeta Medina, allá en Casa de América, en Madrid, donde alguien del público habló sobre la cuestión patológica, o sea, un psicólogo habló sobre el estudio patológico de la conducta venezolana alrededor de la figura de Hugo Chávez, es decir,
el primer apoyo electoral, el primer apoyo casi fanático, hasta luego el pensamiento más crítico, más distanciado, hasta la situación en que estamos viviendo hoy. No sé si quieres referirte a ese campo. Porque, el tema del carisma, pues. Sí, claro, digamos, dentro, si tú ves la película, aparte del primer elemento que es unos minutos históricos que hacemos, que son unas imágenes que me imagino que a muchos de los venezolanos les debe, digamos, golpear muy duro, porque fue una época muy violenta cuando empezamos a hacer la película el año 17, y luego hacemos un recuento histórico de lo que había pasado en Venezuela, pensando en que hay gente que va a ver la película, o mismos venezolanos, pero sobre todo gente de afuera, y no sabían qué había pasado en los últimos años en Venezuela. Hicimos un pequeño resumen. Y cuando ya comienza el tema propio del populismo, el primer elemento es el liderazgo carismático. Partiendo, pues, digamos, de la caracterización que le había dado Enrique, era como el elemento básico. Es decir, no hay populismo si no hay líder carismático. Ahora, esos líderes carismáticos no hay una fórmula, o eso no se compra en automercado. Tú no vas a Harvard y puedes estudiar cómo te haces líder. Sí, lo interesante es que el líder es algo que nace, digamos, en un momento histórico que se da, y hay gente que dice que, bueno, que los líderes son la respuesta de lo que quieren los pueblos también. Es decir, que hay una simbiosis entre el que está allí y el pueblo que quiere eso. Entonces, eso seguirá siendo, estuvo, y en ese sentido podríamos hablar, representaba a Hitler, pensando Hitler como un fascismo, pero también, digamos, de carácter populista, pues un líder carismático, representaba al pueblo alemán que necesitaba un hombre fuerte para vengarse de lo que le había pasado en la Primera Guerra Mundial, y había ese sentimiento, digamos, de resentimiento de los alemanes frente al mundo por lo que habían terminado la guerra y lo que le habían hecho. Y entonces, bueno, probablemente yo sí creo que los pueblos piden un tipo de liderazgo. Voy a pensar en algo ahorita que cambia. Carlos Andrés Pérez representó un liderazgo también muy importante en los años 70, cuando el Venezuela tuvo la capacidad digamos, económica que nunca había tenido, con los aumentos de precios petroleros en el año 73. Y Carlos Andrés se adaptó bien a esa necesidad, digamos, de consumo que hubo en el país, porque le entró una riqueza inmensa. Y entonces ahí también se cuadró que Carlos Andrés representó, por ejemplo, no había habido en Venezuela ningún presidente que saliese a recorrer el mundo como salió Carlos Andrés Pérez en aquel momento, en los años 70, 74, 75, 76, líder del tercer mundo. Es decir, y los venezolanos nos sentíamos como, ahora sí tenemos un líder que visita, y él sentía que el pueblo, los venezolanos, le agradaba que fuera ese líder. Por lo tanto, yo considero que Chávez, cuando llega al poder, evidentemente, el hombre fuerte, el militar, después de 40 años de problemas, digamos, no es que los 40 años fueron de problemas, sino que la democracia fue teniendo problemas en la medida que el petróleo y el ingreso petrolero fue dejándole menos posibilidades a las clases medias y a las clases populares para tener un beneficio. El resentimiento se empezó a desarrollar contra los políticos, contra los partidos, y digamos, no había más posibilidades económicas del petróleo porque se estaban acabando. Y también, evidentemente, los partidos políticos no entendieron la situación. Entonces, Chávez, cuando llega, sin un programa claro, sino que no sé si ustedes, claro, todos, si son venezolanos, saben que a Chávez lo apoyó a la izquierda, y lo apoyaron, por decirlo así, los que conocen lo que es el perijimenismo, es decir, los sectores que venían del militarismo de los años de la dictadura. Hubo como un encuentro entre la extrema izquierda y la derecha, y apoyando a Chávez, porque él tenía un discurso en la que él iba a arreglar el país, porque los demócratas lo habían
acabado. Una gran mentira, pero funcionó porque las clases medias, desde los años 80, una vez que el petróleo no estaba dando posibilidades económicas a la democracia venezolana para tener un consumo que había tenido en los años 50 y 60 y 70, empezó a reclamar y encontraron en la figura de un militar, y tenemos el imaginario venezolano, por supuesto que los militares estuvieron gobernando durante siglo y medio a Venezuela, le facilitó el imaginario perejimenista. Pérez Jiménez, un general que le tocó una época de crecimiento económico por el boom petrolero después de la Segunda Guerra Mundial, le tocó un momento histórico muy bueno también en ingresos petroleros, y había ese imaginario de que un militar con carácter iba a resolver lo que los partidos políticos ya no estaban resolviendo. Entonces, pero ese personaje, ese líder, no, es muy difícil que se haya preparado en el YESA o en la Universidad Central o en la Universidad Católica. Son líderes que salen de repente y la historia no lo, digamos, yo no tengo que compararlo tranquilamente. Trump, ¿de dónde salió Trump? Trump no salió de ninguna universidad, salió de la televisión, y son momentos que de repente 70 millones de americanos voten por un hombre que digamos, y con respeto a los que creen en Trump, pero evidentemente no tenía un background que uno podría decir un político, una preparación, un plan, sino no, era el individuo que iba a resolver los problemas, porque había problemas en la sociedad. La sociedad americana tiene que tener problemas para que un individuo haya llegado y haya tenido tal apoyo. Lo mismo pasó en Venezuela. La democracia venezolana tenía problemas para que un individuo haya podido galvanizar, pues haya podido reunir alrededor de él tantos votos, tanto fervor, y luego el carisma de Chávez es un carisma real, porque es alguien que supo ganarse. Con eso ninguno, no sé, son como esos buenos actores que la gente quiere y otros que no quiere. En este caso resultó que la gente, y lo ven en la película, el fervor, por ejemplo, ustedes vieron la película y ya aterrizando en la película, cuando se muere Chávez, a ese entierro, están las cámaras grabando a la gente llorando, la gente, digamos, pero no llorando, son miles de personas entristecidas. Por eso yo no lo había visto en Venezuela de esa manera nunca antes. Digo, un entierro como ese en Venezuela. Mira, Carlos, antes de darle la palabra a las preguntas de los participantes, yo quiero destacar una cosa, que es que todos estos personajes carismáticos y populistas han llegado a través de elecciones, es decir, a través de un instrumento de la democracia. Porque el primer intento de Chávez fue un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado que fracasó. En cambio, cuando se postuló a las elecciones, es que se convierte en esta figura que tú estás refiriendo. Bueno, yo quiero invitar a los participantes del foro para que pregunten, opinen, tengan sus consideraciones.